Entonces, ¿qué nos va quedando aquí? Claro, la integridad estructural, vibratoria, energética e informativa van todas de la mano. Entonces, ¿cuándo estaría yo potencialmente en salud? Cuando estructural, vibratoria, energética e informativamente estoy equilibrado. Y claro, la enfermedad puede surgir a partir de un daño estructural, un daño a nivel de frecuencias, un daño a nivel de producción de energía o una alteración en la información. Entonces, ese es un punto definitivamente clave de entender. Y por eso viene el siguiente capítulo de esta parte que se llama la transferencia armónica. O sea, cómo las señales, como por ejemplo las emitidas por un equipo de bioresonancia, pueden moverse dentro del cuerpo, pueden pasar a través del cuerpo. Entonces, ¿qué pasó con este concepto de la matriz viviente? Condujo a una nueva visión de cómo debe operar el organismo tanto en la salud como en la enfermedad. Nos dio entonces el punto para entender de que yo no puedo pensar de que el hígado no tiene nada que ver con el resto. O sea, ese nos lleva al problema del mecanicismo en medicina. Porque entonces, por ejemplo, ayer recibía a un niño con problemas respiratorios y entonces tenía problemas de las mucosas, con potencialidad asmática, etc. Pero tenía los remedios del otorrino, los remedios del neumólogo, los remedios del gastroenterólogo y los remedios del dermatólogo. Y entonces le digo yo a la mamá, pero señora, es que la enfermedad es una sola, síndrome inflamatorio de mucosas. Y tiene que ver con un niño que nace por cesárea, que es alimentado con leche de vaca, que tiene una herencia alérgica tremendísima y que todo eso lleva a que haga un ping-pong, cuando se mejora de aquí, se empeora de acá, cuando se empeora de acá, y como finalmente cada vez estaba más crónica, entonces resolvieron mejor, démosle los del neumólogo, los del gastroenterólogo, todos juntos. Y entonces era un niño con 8 o 9 años de edad tomando 7 medicamentos, y haciéndose puff, y haciéndose cosas por la nariz y de todo. Dos investigadores que son Pienta y Coffey, publicaron en 1991 un trabajo precioso de la transferencia de información celular armónica a través de un sistema de tensegridad de la matriz en los tejidos. Entonces demostraron cómo realmente nosotros que somos huesos sólidos, unidos por músculos, fascias, ligamentos, etcétera, y además eso desde lo macro, pero que si nos vamos metiendo a lo micro, todos siguen siendo estructuras fibrilares que se conectan y que interconectan entre sí, pues estos personajes en su trabajo combinaron informaciones previas. Combinaron, por ejemplo, el concepto primero de matriz viviente, es decir, de que todo está conectado. El concepto de las integraciones vibratorias y resonantes, o sea, de que hay una relación clara con frecuencias que provienen de todos los partes. Con la continuidad celular y la continuidad de los tejidos, o sea, de que el extracelular se conecta con el intracelular y el intracelular se conecta con el intranuclear y que finalmente entonces nosotros somos integrales. No somos cosas separadas, mucho menos vamos a ser corazón, riñón, pulmón, cerebro y especialista para cada pedazo, ¿no es cierto? Que ese es uno de los problemas críticos. La piezoelectricidad, entonces que todos estos tejidos son capaces de transportar, emitir y llevar las informaciones entre una u otra parte. La coherencia y la tensegridad como factores determinantes para el equilibrio de la salud. Y demostraron en su trabajo cómo ocurren o cómo se pueden llevar a cabo o cómo se dan los fenómenos de los sistemas vivientes. Entonces, en el 91, Pienta y Coffey con este diagrama nos empiezan a explicar que hay una matrix extracelular que contiene colágeno, elastina, fibronectina, trombospondina y más de 12 fibras diferentes que han sido demostradas. Una matriz dentro de la propia membrana celular formada por las integrinas. Una matriz dentro de la propia célula formada por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermediarios y una matriz dentro del núcleo formado por cromatina, histonas y proteínas asociadas a la cromatina. Entonces ellos fueron los primeros que nos presentaron la estructura de todo este concepto de tensegridad, la estructura de todo este concepto de información que va de un lado para otro, etcétera, y nos permitieron pues llegar a entender de qué manera hay que trabajar. Entonces, las vibraciones celulares se pueden transmitir a través de la matriz de tensegridad del tejido que actúa como un oscilador armónico acoplado. Entonces, los tejidos son como las cuerdas de una guitarra.
que si tú la tocas, la cuerda vibra. Entonces todo este mundo de fibras, todo este mundo de tejidos, etcétera, actúan armónicamente, tienen capacidad vibratoria y tienen capacidad de inducir o de producir información frecuencial que puede transmitirse a lo largo del organismo, que funcionan como sistemas de transducción de señales que van desde la periferia hasta el núcleo y finalmente pueden llegar hasta el ADN. Entonces, ojo, viene la información de afuera, del entorno, del medio ambiente, entra a mí, llega a la matriz, pasa al tejido del citoplasma, pues pasa a toda la matriz intracelular y finalmente llega y hace resonar a este resonador, el ADN. Y según la resonada, será música llamada salud o música llamada enfermedad. ¿Me entiendes? Según lo que finalmente llegue aquí. Y entonces según la vibración, acuérdense lo que Fritz Popp demuestra, el ADN al vibrar produce fotones, produce información fotónica. Entonces, ¿qué hace vibrar el ADN? Pues la información que viene de afuera. Entonces esa información llega, el ADN vibra epigenéticamente positivo, epigenéticamente negativo y se generará entonces un resultado que se llama salud o se llama enfermedad. Aquí viene el concepto de las ventanas biológicas, que es la puerta de entrada de esa información que viene de afuera hasta la célula. Porque a través de los ojos, la boca, la nariz, de todos los rotos que tenemos, entra información. A través de los ojos vemos cosas y eso nos puede producir información psicológica, buena o mala, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, este investigador americano, Rose Adey, comprueba la especificidad de la información electromagnética que cada célula puede captar. Por lo tanto, la información que capta los distintos tejidos es propia. Y a lo mejor lo que afecta al hígado no afecta al páncreas, y lo que afecta al páncreas no afecta a la piel, y lo que afecta a la piel no afecta a la cosa. Seguramente habrá informaciones generales, sistémicas, que son capaces de afectar todos los tejidos. Habrá otras informaciones que son más específicas y que afectan unos tejidos y no otros. Entonces, la ventana biológica es esa puerta de entrada de una información. Y lo que yo persigo cuando estoy haciendo la terapéutica es impactar la ventana biológica para que esa información realmente penetre hasta el interior de la célula. Así, las señales generadas por los equipos de bioresonancia tienen modulación en frecuencia constante. Por ejemplo, 0.01 segundos. O sea que este aparato está bueno, es mucho más rápido, claro, ¿no? Porque 0.01. O sea, es una frecuencia altísima, pero una frecuencia que va cambiando. Esa entrada garantiza la apertura de ventanas biológicas específicas sobre las cuales yo deseo estimular. Y es entonces básicamente lo que yo intento hacer. 0.01 segundos, voy cambiando la fase para hacer los 360 grados y de esa manera puedo impactar en un determinado momento de la fase que va cambiando, puedo impactar sobre el tejido a nivel de la ventana biológica.